Tu envidia es un arma, un veneno tan puro que puede despojar de su don al cazador más fuerte que existe. El cosmos te entrega ese poder con un pacto de sangre. Para reclamar la habilidad de tu objetivo, tenés que dejar que te mate. Ahora, con el poder más trágico del mundo, tu única misión es obligar al héroe que admirás a que te aniquile. Su muerte activa el poder. Vos activa el próximo capítulo aniquilando el like y suscribiéndote. En un mundo donde las imponentes torres se alzan perforando el cielo, la gente sigue de cerca las noticias sobre los valientes cazadores que se atreven a explorarlas. En esta ocasión, la atención estaba puesta en el gremio Dragón Negro, que se preparaba para asaltar el piso 40 de la Torre de Babilonia. Pero por encima de todo, había un nombre que resonaba en boca de todos: el Emperador de la Llama. Él era la estrella del momento, el cazador número 1, el único que había logrado derrotar a un jefe de monstruos en solitario desde que aparecieron las torres. Las cámaras y los reporteros lo asediaban, ansiosos por cada palabra suya. Un reportero entusiasta le preguntaba cómo se sentía al romper otro récord. Sin embargo, al Emperador de la Llama no le importaban mucho los halagos. Lo que de verdad le molestaba era ese apodo. «Eso no importa», dijo él, interrumpiendo al reportero. «¿Podemos hacer algo con este apodo tan estúpido? ¿Emperador de la Llama? ¿Por qué me llaman así si tengo un nombre de verdad? Es ridículo. Hasta podrían llamarme el estúpido de la Llama si quieren. Es súper vergonzoso». Mientras tanto, en la intimidad de su modesta habitación, nuestro protagonista lo miraba todo desde la pantalla de su celular. Se sentía profundamente envidioso. Observaba la fama y la riqueza del Emperador de la Llama, que parecía tener una vida donde podía decir lo que quisiera, cuando quisiera. En su mente pensaba en lo molesto que debía ser ese apodo y hasta fantaseaba con encontrar a quien lo inventó. En el foro de cazadores, HunterNet, las opiniones volaban. Algunos criticaban al Emperador de la Llama por ser mal hablado, otros lo defendían por ser un cazador legendario. Los rumores sobre él y una santa se expandían. Esparcían, y nuestro protagonista, absorto en la conversación, solo podía escribir una y otra vez lo mismo: «Quiero ser como el Emperador de la Llama». Era un deseo repetitivo, casi un mantra, que revelaba su profunda aspiración a esa vida de éxito y reconocimiento. El Emperador de la Llama era tan increíble que cada palabra suya era noticia, y además era riquísimo. «¡Qué envidia!», pensaba nuestro protagonista. Para él, si el mundo fuera una novela, el Emperador de la Llama sería sin duda el protagonista principal. Y él, simplemente un extra que ni siquiera llegaba a personaje secundario. La entrevista llegaba a su fin y el reportero, emocionado, le pidió al Emperador de la Llama un consejo para los cazadores aspirantes, mencionando cómo Yo-Su-Ha, su verdadero nombre, inspiraba a tantos. Con recortes de periódicos que destacaban sus hazañas, despertar sus habilidades joven, limpiar los primeros 10 pisos de la torre solo, derrotar a un jefe que nadie pudo en 10 años, el reportero lo llamó un cazador legendario. El Emperador de la Llama suspiró, visiblemente fastidiado, y con una expresión cansada soltó su consejo. «Presten atención, porque solo lo diré una vez. Al final, los que están destinados a triunfar, triunfarán». Nuestro protagonista abrió los ojos, impactado por la cruda honestidad. Pero el Emperador de la Llama no había terminado. Con una sonrisa escalofriante añadió: «Pero incluso si tenés éxito, no te metas conmigo. Morirás». El Emperador de la Llama se dio la vuelta y se marchó, dejando a los reporteros atónitos. La transmisión especial terminó, pero nuestro protagonista seguía pegado a la pantalla de su notebook, con el corazón latiéndole fuerte. Sus manos se crisparon, aferrándose a la frustración y la determinación que esa última frase había encendido en él. Se arrodilló, con la cabeza gacha, sintiendo cómo las lágrimas se le escapaban. La rabia lo carcomía. «Me hace enfurecer», pensaba, mientras golpeaba suavemente el piso. Le parecía increíble que alguien tan exitoso como el Emperador de la Llama se permitiera mirar a los demás por encima del hombro. Sentía que esa mirada no era solo para el reportero, sino para él, para todos los que, como él, no eran nadie.
Miró los recortes de periódicos pegados en su pared, llenos de noticias sobre cazadores famosos. Si tan solo tuviera el talento del emperador de la llama, no tendría que vivir en ese pequeño apartamento de una sola habitación, ni lo menospreciarían como a un insignificante cazador de rango F sin una sola habilidad. La envidia se le hinchaba en el pecho. Quería ser como el emperador de la llama, quería tener éxito por su propia fuerza. De repente, una luz cegadora brotó de la pantalla de su notebook. El protagonista, sorprendido, se incorporó un poco. «¿Eh? ¿Esto es?», se preguntó, mientras la luz se materializaba en el aire. La reconocía de videos que había visto miles de veces. Era una skill card. Un mensaje apareció en el aire, una envidia sin precedentes. Y luego otro: la torre está asombrada por tu envidia y te lanza una habilidad. El protagonista se quedó boquiabierto. Los mensajes seguían, mencionando que la torre se conmovía por su voluntad y recompensaba su entrenamiento incansable. Era extraño, diferente a los despertares de habilidades que había visto en los videos, pero no tenía tiempo para fijarse en las palabras exactas. Lo importante era la carta. Una carta dorada, lo que significaba una habilidad de rango S+. Era el momento que había deseado desde que llegó a ese lugar. Con el corazón a mil, extendió la mano para tomarla. El nombre de la habilidad apareció ante él: «Quiero ser como vos». Y la descripción decía: se activa automáticamente cuando te mata un enemigo. Copias una de las habilidades del enemigo que te mató y la haces tuya. No podés copiar de un oponente del que ya hayas copiado. La habilidad copiada se selecciona al azar. El protagonista leyó con atención, sintiendo una mezcla de asombro y esperanza, hasta que llegó a la última línea. Sin embargo, vas a morir. La sonrisa se le borró del rostro. Las lágrimas volvieron a brotar. ¿Morir? ¿Pero qué clase de habilidad es esta?, gritó, indignado, mirando la carta dorada que ahora se sentía como una cruel broma. Mientras él lidiaba con esta revelación, el mundo seguía girando. Las torres, esas estructuras imponentes que aparecieron de repente en nuestro mundo y que podían verse desde cualquier horizonte, habían cambiado todo. Para muchos, especialmente para aquellos que no tenían nada que perder, fueron una puerta de entrada, el primer paso para descubrir qué había dentro. Las torres no solo trajeron monstruos de otros mundos, sino que también abrieron la posibilidad de que algunos elegidos obtuvieran habilidades, convirtiendo a personas comunes en cazadores que se aventuraban en ellas. Al día siguiente, con una resaca brutal, el protagonista se encontraba en la mesa de un restaurante, escuchando al gerente hablar maravillas del emperador de la llama. Según él, el número 1 era un tipo auténtico, que no se andaba con vueltas y era el héroe que el mundo necesitaba. Pero para nuestro protagonista, solo era un recordatorio de lo caótica y sin rumbo que era su propia vida. Entre copas y la frustración, terminó confesándole al gerente que había conseguido una habilidad de rango S+, pero una tan inútil que para usarla primero tenías que morir. Ni siquiera se atrevió a reportarla a la Asociación de Cazadores de la Vergüenza y terminó vomitando un poco por ahí, confirmando la opinión del gerente sobre borrachos idiotas. Afuera, con la cabeza latiéndole y el estómago revuelto, la tabla de clasificación de cazadores seguía recordándole al emperador de la llama en el primer puesto. De repente, un grito lo sacó de sus pensamientos. El protagonista, escondiéndose, vio al mismísimo emperador de la llama confrontado a la santa, una mujer de cabello blanco. La escena era tensa. El emperador, con una sonrisa fría, le dijo que era una gran actriz y la acusó de intentar envenenarlo con el ácido estomacal de basilisco que ella misma le había preparado, un veneno que él había logrado neutralizar gracias a sus habilidades. La santa, negando todo, intentó convencerlo de que solo quería saltar la torre con él en equipo. Pero el emperador, sin creerle ni una palabra, la miró con una frialdad que helaba la sangre. Mientras el protagonista observaba, horrorizado, no podía creer lo que veía. ¿Ellos no eran pareja? ¿Qué clase de conversación era esa?
El emperador de la llama, con un tono amenazante, le ofreció hablar, pero bajo sus propias reglas. La agarró con fuerza y con una mano en su garganta le dijo que él haría las preguntas y ella solo asentiría, advirtiéndole que tenía una habilidad de detección de mentiras. Si era honesta, tal vez le daría el antídoto. Luego lanzó la pregunta: ¿quién te ordenó matarme? ¿Fue la bruja del dragón negro? Las palabras del gerente sobre el emperador de la llama resonaron en su cabeza. Un tipo auténtico, el héroe que la humanidad necesita. Pero lo que veía ahora era un hombre despiadado. Con un «Adiós, Santa Isabel», el emperador de la llama desató una ráfaga de fuego que consumió a la mujer. El protagonista, con los ojos desorbitados y un grito mudo atrapado en la garganta, se hizo la misma pregunta. ¿Un héroe? El emperador de la llama, que ahora solo parecía un demonio rodeado de fuego, se erguía en medio de la masacre. El protagonista, tirado en el suelo, luchaba por controlar la rabia y el terror. Asesino, psicópata, esas palabras rebotaban en su cabeza mientras intentaba desesperadamente escapar. Tenía que huir de ahí, ya mismo. Pero, como si fuera una broma macabra, el emperador de la llama ya lo había visto. Apoyado tranquilamente en una pared, con esa sonrisa escalofriante, lo miró y dijo: «Pensé que me había deshecho de todas las ratas de los alrededores, pero ¿quedó una?». El protagonista corrió por su vida, el pánico quemándole las entrañas. ¿Cuántas personas habrá matado? ¿La santa no fue la primera? ¿Decenas? ¿Cientos? En medio de la fuga, tropezó y cayó con un grito de dolor. Su pie, ahora sangrando, le impedía seguir. El emperador de la llama se acercó, blandiendo una espada de fuego. El protagonista, arrastrándose, suplicó por su vida. «Por favor, ten piedad, emperador de la llama, por favor». El emperador, con una mirada burlona, lo regañó. «No deberías haber corrido». Luego le preguntó directamente: «¿Vos? ¿Viste?». El protagonista, sollozando y cubriéndose la cara, negó con todas sus fuerzas. «No vi nada, te juro que no vi nada». Pero el emperador no le creyó. Lo levantó del cuello, inmovilizándolo contra la pared. «Así que no viste nada, ¿eh? Encima de llamarme emperador de la llama, apareciste justo acá en el momento justo y decís que no viste nada». El protagonista pensó que, si no fuera por la amenaza, hasta él se habría creído la actuación. Suplicó que no le contaría a nadie, pero el emperador tenía otras intenciones. «Si no querés terminar como la santa, responde bien», le dijo, su sonrisa transformándose en la de un verdadero demonio. «¿Quién te mandó? ¿Sos otro más del dragón negro?». De repente, el protagonista hizo una pregunta inesperada. Recordó todos los artículos y noticias que glorificaban al emperador, cómo el mundo entero se había vuelto loco por este héroe. Pero la realidad que tenía delante era otra. «Escuché que tenés una habilidad», dijo con dificultad. «Si la usaras, sabrías que no soy nadie». El emperador lo miró con una ceja levantada. El protagonista, en un momento de desesperación, se atrevió a cuestionar la versión oficial. «Entonces, ¿lo de la santa fue mentira? ¿La mataste sin tener certezas, solo porque te pareció un poco sospechosa?». La ira se encendió en los ojos del emperador. «¡Ey! ¿Cómo te atreves a decir esas cosas tan hirientes? ¿Quién te piensas que soy?». Empujó al protagonista, que cayó tosiendo. «La santa sí quería matarme. Si yo no la mataba primero, me habría envenenado mañana mismo». El protagonista apenas podía respirar. «¿Cómo sabes eso?», preguntó. El emperador de la llama sonrió, con una confianza escalofriante. «Simplemente lo sé. Tengo mis métodos». Luego, para sorpresa del protagonista, le puso una mano en la cabeza y le dijo con una sonrisa casi paternal: «Y, como mencionaste lo de la detección de mentiras, supongo que realmente sos inocente. Gracias por creer en mí».
El emperador, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, completó su frase con un giro macabro. Pero ya viste demasiado, así que lamento informarte, pero tenés que morir. Antes de que el protagonista pudiera reaccionar o suplicar, el emperador de la llama, Yu Suha, le reveló su nombre como si fuera un regalo final, y con un estallido de fuego lo redujo a cenizas. En sus últimos momentos, la mente del protagonista, Kim Gon-ha, se inundó de recuerdos. Pensó en su infancia, en cómo su director lo animaba a ser tan grande como Confucio, y en su nombre, Gon-ha, que significaba maestro. La ironía de morir de una forma tan patética, después de haber soñado con una vida mejor, lo golpeó con fuerza. No quiero morir así, fue su último pensamiento consciente. Su visión se oscureció y una pantalla de sistema apareció. Has muerto. Un sentimiento de injusticia lo invadió. ¿Por qué así? Pude haber vivido un poco mejor. Pero la pantalla cambió. La condición de tu habilidad se ha cumplido con tu muerte. Y luego, lo impensable, copiando aleatoriamente las habilidades del cazador Yu Suha. De repente, cartas de habilidad comenzaron a flotar a su alrededor. Una de ellas, dorada, brillaba con una intensidad especial. Con lágrimas de esperanza y desesperación, y la voz interior que gritaba, «Si tan solo me dieran una oportunidad más, solo una más», Gon-ha extendió la mano y agarró la carta dorada. Selección completa, copiando habilidad. Un dolor agudo lo atravesó, y de repente despertó. Su corazón latía con fuerza mientras abría los ojos, confundido. Estaba en su cama, en su caótico apartamento, rodeado de botellas y restos de comida. ¿Qué está pasando?, se preguntó levantándose de golpe. La televisión y su computadora estaban encendidas, transmitiendo las mismas noticias y la misma entrevista del emperador de la llama que había visto ayer. Las palabras exactas, las quejas del emperador sobre su apodo, todo se repetía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pero, ¿cuándo volví a casa? ¿Por qué todos dicen lo mismo que ayer? Era imposible. Hace solo un momento, el emperador lo había asesinado. La realización lo golpeó como un rayo. Había regresado. Su habilidad, activada por su muerte, no solo había copiado una habilidad, sino que lo había devuelto. Con una mezcla de terror y una nueva determinación, el protagonista extendió la mano y activó su propia skill card. Frente a él aparecieron dos paneles dorados. Esta es la habilidad más inútil del siglo, pensó, observando la descripción de su skill, quiero ser como vos, la que le permitía copiar la habilidad del enemigo que lo matara. La prueba estaba ahí, grabada en el sistema, lo que significaba que ahora tenía la habilidad del emperador y que el ciclo, para él, acababa de empezar de nuevo. La habilidad que había copiado no era una cualquiera, el reloj del retornador, rango EX, una habilidad que, al morir, lo devolvería 24 horas en el tiempo, manteniendo todos sus recuerdos y puntos de experiencia. Y lo mejor de todo, había sido copiada de Yu Suha, el mismísimo emperador de la llama. Para Kim Gon-ja, esta era la clave, el secreto detrás de los cazadores legendarios que, de alguna manera, lograban regresar del borde de la muerte. De golpe, todo encajó. El emperador no había matado a la Santa Isabel por capricho. Con su habilidad, sabía que ella intentaría envenenarlo al día siguiente. Su brutalidad, su frialdad, eran parte de una estrategia para sobrevivir. Y él, Kim Gon-ja, un inocente que solo pasaba por ahí, había sido una víctima colateral, asesinado a sangre fría por un tipo al que la gente llamaba héroe. La rabia se le subió por la garganta. Recordó las palabras del emperador en una entrevista. Los que están destinados a triunfar, triunfarán. Pero incluso si triunfas, no te busques problemas conmigo. Vas a morir. Gon-ja apretó el puño donde un tenue brillo dorado indicaba su nueva habilidad y se dijo a sí mismo, esta vez veremos quién es el que muere. Pero antes de que pudiera planear algo, un caos inesperado interrumpió su regreso. Por la ventana, el cielo se había teñido de naranja. Un edificio entero estaba en llamas y la gente en la calle corría desesperada intentando apagar el fuego con lo que tenían a mano. Era la ciudad del piso 1, un lugar atípico, construido por
cazadores que buscaban fortuna en la torre, un lugar donde la gente estaba acostumbrada a los desastres, pero este incendio era diferente. Gonja revisó su teléfono. Eran las 6:37 de la tarde de un lunes, casi la misma hora en la que él solía terminar su noche de copas antes de todo el desastre. La deducción fue rápida y dolorosa. El incendio había sido provocado por el emperador de la llama para destruir las pruebas de la santa. Mientras la gente con habilidades de agua intentaba coordinar sus esfuerzos, la situación escalaba. No pasó mucho tiempo hasta que aparecieron otras figuras importantes. La maestra de gremio de Dragón Negro, de rango 2, tomó el mando para organizar la extinción del fuego. La maestra alquimista, de rango 5, líder del gremio de curanderos y farmacéuticos, aseguró un área y pidió un equipo de rescate. Incluso la paladín, de rango 10, líder de los cuerpos de vigilancia, estaba allí, señalando que la ciudad llevaba 5 años aislada y que, por suerte, los residentes estaban acostumbrados a estas situaciones extremas. Pero la ausencia de la santa era notoria. Es raro que la santa no haya llegado todavía, pensó Gonja, sabiendo que ella siempre era de las primeras en actuar en una emergencia. La paladín comentó que la había visto mucho con el emperador de la llama últimamente y que quizás tenía una cita, lo que hizo que la alquimista respondiera con evidente disgusto. No me gusta, hay algo en él que me da escalofríos. Y entonces, entre el humo y el pánico, apareció la figura arrogante del emperador de la llama. Como si fuera una estrella de rock, caminaba entre la multitud, preguntando con desdén quién había osado jugar con fuego sin su permiso. La multitud lo miraba con una mezcla de admiración y miedo. Algunos incluso le tomaban fotos. Gonja, sin embargo, solo sentía una punzada de ira al ver a su asesino caminar tan campante. La paladín se acercó para agradecerle su presencia y pedirle ayuda para el incendio en los viejos barrios, pero el emperador, con una sonrisa fría, solo respondió: ¿Y qué gano yo con esto? A la gente poco le importaba su personalidad, lo veían como un héroe excéntrico que no tenía filtros, pero Gonja, que ya había muerto una vez a sus manos, sabía la verdad. Era un asesino a sangre fría. Mientras apretaba los puños, la rabia le quemaba por dentro. Ese psicópata, ¿cómo se atreve a pedir una recompensa cuando él mismo causó todo esto? Pensó con una furia silenciosa, viendo al emperador alejarse entre la multitud que, ajena a todo, lo seguía filmando con sus celulares. Era obvio, tenía que eliminarlo. Así que, con una determinación inquebrantable, Gonja tomó una decisión. Desoyó las advertencias de la gente a su alrededor, quienes le gritaban que no se acercara, que era peligroso, que se iba a quemar. Para él, el emperador de la llama no era un héroe, sino un monstruo que merecía ser exterminado por la humanidad y por el honor de todos los cazadores. Caminó directo hacia el fuego que consumía el barrio, sin dudar. El calor era sofocante, el dolor inmenso, pero antes de que la oscuridad lo consumiera por completo, un único pensamiento resonó en su mente. Esta es la única forma de acabar con él. Y así, la pantalla del sistema apareció una vez más. Has muerto. Volverás 24 horas al pasado. Se despertó de golpe en su apartamento, con el noticiero sonando de fondo. El gremio Dragón Negro estaba a punto de asaltar el piso 40. Ya era el día anterior. La habilidad Quiero ser como vos había funcionado a la perfección, confirmándole que seguía siendo un cazador rango F y que no había ninguna penalización por usarla. Pero ahí venía el verdadero problema. El emperador de la llama también tenía esta habilidad. Matarlo sería inútil porque él también regresaría en el tiempo y no recordaría nada. ¿Cómo cazar a un tipo que podía resetear todo cuando quisiera? La única forma sería superándolo, entendiendo cómo funcionaba su propio bucle. Con esta idea en mente, Gonja se puso a investigar. Encontró una vieja entrevista donde el emperador revelaba que había despertado su habilidad a los 21 años, el 7 de junio, hace ya 11 años. Gonja hizo los cálculos. Eso significaba que el emperador había muerto 4050 veces. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro mientras levantaba su espada. Si él murió 4050 veces, yo haré lo mismo.
Con esa determinación, Gonja empezó su camino. Se apuñaló con la espada, una y otra vez. Cada muerte lo acercaba a su meta. 4049. 2020. 543 días. Los números caían con cada reinicio. Finalmente, con un último golpe de su propia mano, una sonrisa victoriosa se dibujó en su rostro. Lo había logrado. Al despertar en su cama, la habitación familiar y el reloj de pared confirmaron su éxito. Había vuelto. Pero no solo había igualado al emperador, había muerto 30 veces más de lo que se propuso, incluyendo el tiempo para preparar cada regreso y hasta para tomarse algún respiro. Había regresado a un punto crucial, antes de que la leyenda del emperador de la llama siquiera comenzara. Su motivación era más fuerte que nunca: demostrar que la gloria de ese diablo no era eterna. Con su capucha puesta y la espada en mano, Gong Ya salió de su apartamento. Era hora de encontrar a su objetivo. Los relojes ahora marcaban 11 años atrás, un 6 de mayo a las 11 de la mañana. Desde la calle observó un edificio de apartamentos. Ahí, a través de una ventana, Yo Su-ha, el futuro emperador de la llama, se despertaba con una resaca importante, quejándose de la noche anterior. En ese entonces, era solo un cazador de rango F, repitiendo el mismo día varias veces para pulir sus propios planes, sin saber que su futuro némesis lo observaba desde las sombras, listo para reescribir su historia. Mientras el joven Yo Su-ha se vestía, lamentándose de su maldita vida y preparándose para su rutina, Gong Ya, silencioso y oculto, comenzaba su venganza. A las 3 de la tarde, Yo Su-ha estaba en el segundo piso de la torre, cazando los aburridos limos de siempre. Se quejaba de lo monótono de su vida, soñando con ser un cazador de renombre como el Santo de la Espada, o conseguir una habilidad S. En el fondo, Kim Gong-ya, ya con su capucha puesta y preparado, lo observaba. Sabía que el futuro de Yo Su-ha, ese que lo llevaría a ser el emperador de la llama, no sería tan fácil esta vez. Pasaron un par de horas y a las 5:30, Yo Su-ha se cansó de los limos. Decidió subir al 6º piso, una zona más difícil a la que pocos novatos iban, para cazar solo por un rato. Apenas llegó, una voz lo interrumpió. Era Gonja, cubierto de sangre, con la capucha empapada en rojo, pidiendo auxilio. «Por favor, cazador, necesito una poción, me atacaron unos lobos», le rogó, mientras la sangre goteaba al suelo. Yo Su-ha lo miró con fastidio. ¿Ya había causado problemas con los monstruos de acá? Eso arruinaría su cuota del día. En vez de ayudar, le preguntó a Gong-ya cuánto le daría por una poción. Gong-ya ofreció 20 de oro, luego 40, suplicando. Pero Yo Su-ha solo se burló, diciéndole si su vida valía tan poco. Sin pensarlo 2 veces y con una sonrisa de tiburón, le arrebató la billetera a Gong-ya, vaciándola de sus 60 de oro, sus únicos ahorros. «No te preocupes, la voy a gastar bien. Así es la vida, ¿no te parece?», le dijo Yo Su-ha con cinismo, mientras se daba la vuelta y se preparaba para seguir con lo suyo, dejando a Gong-ya solo y herido, sin poción y sin un centavo. Pero Yo Su-ha, con esa mirada helada, se dio cuenta de algo. Si dejaba a Gong-ya ir, ¿quién le aseguraba que no volvería por venganza más adelante? Él quería vivir tranquilo, sin preocupaciones, y ya que Gong-ya le había visto la cara, no podía dejar cabos sueltos. Así que, con una furia desatada, se lanzó sobre él. «¿Por qué no te morís de una vez?», gritó, mientras atacaba con una energía morada. La pelea fue rápida y brutal. Gong-ya, sabiendo lo que venía, se defendió con todo, devolviendo golpes y declarando: «Viviré sin preocupaciones», una provocación que solo el futuro emperador podía entender en su momento. La batalla fue un choque de habilidades y voluntades, hasta que finalmente Gong-ya cayó. Yo Su-ha, agitado y cansado, se paró sobre el cuerpo inmóvil. «Uf», suspiró. Y en ese instante, con una calma que desentonaba con la violencia recién terminada, dijo: «Mi nombre es Yo Su-ha. Adiós».
Para cualquiera hubiera sido un gesto de arrogancia o incluso un intento de mostrar una falsa honorabilidad. Pero para Gonja, quien ya había muerto más de 4090 veces en su línea de tiempo original, esa frase fue una revelación y un golpe bajo. Recordó cómo el futuro emperador, ya consumado en su crueldad, le había revelado su nombre justo antes de matarlo, como si estuviera participando en un duelo noble. «¡Maldito seas!», pensó Gonja, ahora de vuelta a la vida gracias a su habilidad. Se dio cuenta de que Yo-Su-Ha no era más que un asesino a sangre fría que se disfrazaba de caballero justo. Era el mismo lobo con piel de cordero que había matado a tanta gente inocente, incluyendo a la Santa Isabel, y que siempre actuaba con una fachada de justicia. Mientras Gonja se reincorporaba, Yo-Su-Ha ya estaba lejos, caminando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Al toparse con una manada de lobos rojos, el joven Yo-Su-Ha simplemente señaló en dirección a donde había dejado el cadáver de Gonja. «Ustedes lo quieren comer, ¿no? No lo necesito. Ustedes, adelante». Y con esa frialdad, dejó que los lobos hicieran su trabajo, despedazando lo que creía era un cuerpo sin vida. Pero, claro, Gonja ya estaba de pie, observando la escena desde lejos, una vez más, confirmando la naturaleza despiadada de su enemigo. Con una sonrisa que anticipaba su siguiente movimiento, Gonja se acercó a un montículo de tierra y empezó a cavar. No había estado herido de verdad, todo había sido parte de su plan. De la tierra, sacó una bolsa de tela con pociones y otros objetos que había escondido y se puso una chaqueta limpia que había guardado. Ahora, ya listo, tenía un nuevo destino en mente. «Al piso 1», dijo, mientras una luz brillante lo envolvía, transportándolo al siguiente nivel de la torre. El juego de la venganza de Gonja apenas estaba comenzando. Una vez en el piso 1, Gonja se cruzó con un miembro del cuerpo de vigilancia. El hombre parecía frustrado, murmurando para sí que todo había terminado. Una queja que resonaba con las noticias que pasaban en las pantallas de la ciudad. Otro equipo de cazadores había fracasado en el piso 10. La opinión pública no perdonaba y la crítica contra el Santo de la Espada, el cazador número 1 que se negaba a participar en las incursiones, crecía sin parar. Pero a Gonja eso le importaba poco. En un bar, con una cerveza en la mano, le aseguró al mesero que su día de caza había sido súper bien. Y cómo no, se había logrado volver 11 años al pasado, a un tiempo donde la temida leyenda del emperador de la llama, Yo-Su-Ha, todavía no existía. Brindó por eso. Con la bebida aún en la mano, abrió su ventana de estado. Ahí brillaban sus dos habilidades. Quiero ser como vos, de rango S+, y el reloj de retorno, de rango EX. Se reprochó un poco por su propia avaricia, ya que, si bien no tenía habilidades de combate directas, sus poderes le abrían un sinfín de posibilidades. Podría ganar la lotería del gremio mercante o vender los métodos para despejar los pisos más altos que nadie conocía todavía. Sí, las cosas por fin pintaban bien para él. La buena racha, sin embargo, se interrumpió. Un anciano distinguido, con sombrero y traje elegante, entró al bar con una petición algo peculiar. Leche tibia con un toque de vodka y azúcar, o mejor aún, miel. Gonja lo miró extrañado, pensando que era un tipo raro. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que no era un viejo cualquiera. Los demás clientes empezaron a cuchichear, preguntándose qué hacía allí esa figura. En la televisión, las noticias hablaban de la necesidad de que los cazadores cooperaran por la moral general. Y justo entonces, la pantalla mostró una imagen del anciano, identificándolo como el Santo de la Espada, Marcus Callenbury. El mismísimo número 1 de la torre antes de que el emperador de la llama se hiciera famoso. Se decía que ese hombre había sido el más fuerte de su tiempo. Un periódico digital corroboraba la información. 22 días habían pasado desde la desaparición del Santo de la Espada, un evento que muchos ya habían olvidado con el tiempo. Gonja, mientras tomaba un trago, pensó en la ironía.
Seguramente ese viejo tenía un montón de habilidades de rango S, de las de combate de verdad, no como las raras suyas, que solo se activaban al morir. Su mirada se endureció al recordar la descripción de «quiero ser como vos». Copiar una habilidad del enemigo que lo matara, pero pagando el precio de su propia vida. El encuentro con el antiguo campeón de la torre parecía confirmar el camino que tenía por delante. Gong Ya no paraba de darle vueltas a la cabeza, preguntándose si su habilidad de copiar, esa que le permitía adquirir el poder de quien lo matara, funcionaría con cualquiera. ¿Podría copiar incluso las habilidades de un cazador rank 1, el mejor de la torre? Pensarlo lo llenaba de posibilidades, aunque también significaba morir, cosa que ahora, con su otra habilidad de retorno, no era tan simple. Mientras miraba a Marcus Callenbury, sentado cerca, Gong Ya se puso a investigar en su celular. La información sobre el Santo de la Espada era escasa, llena de rumores y chismes. Que era de una familia rica, que nadie sabía sus habilidades, que había dejado todo por la torre. Lo único que parecía confirmarse era que hablaba solo. Y justo en ese momento, Marcus se quejó de lo ruidoso que estaba haciendo, interrumpiendo las divagaciones de Gong Ya. Un escalofrío le recorrió la espalda al protagonista. El viejo empezó a murmurar, como si estuviera hablando con otra persona, lo que confirmaba el chisme. Gong Ya suspiró. ¿Por qué los rank 1 siempre tenían alguna particularidad rara? Siguiendo con su investigación, encontró una publicación que advertía sobre una frase que bajo ninguna circunstancia debía decirse frente al Santo de la Espada. La historia era de hace unos meses. Un grupo de cazadores había intentado adueñarse de una zona de caza, y uno de ellos, en su arrogancia, se había atrevido a insultar a Marcus, metiéndose con la personalidad de sus nietos. La conclusión de la publicación era clara. Si no querías terminar como el desafortunado del relato, al que el Santo de la Espada supuestamente había asesinado, nunca debías hablar de sus nietos. Gong Ya sintió un clic en su cabeza. Tenía el talón de Aquiles del viejo. Mientras Marcus seguía su monólogo, quejándose de que ellos no lo dejaban tomar su vodka, Gong Ya tomó una decisión. Tenía que probar esa información. Marcus, finalmente, terminó su trago, pagó y se fue del bar, dejando tras de sí un rastro de comentarios sobre su extraña actitud. Gong Ya lo siguió de cerca. Afuera, bajo el cielo nocturno, nuestro protagonista miró a su alrededor, buscando al Santo de la Espada entre la multitud. Tenía que encontrarlo. Lo encontró. Al fin y al cabo, Marcus destacaba demasiado en la multitud con esa ropa, lo que lo hacía fácil de seguir. Gong Ya sentía la emoción crecerle en el pecho. Si el Emperador de la Llama tenía una habilidad de retorno de rango EX, ¿qué tendría el Santo de la Espada que había estado por encima de él? ¿Sería acaso algo aún más tramposo? Gong Ya fantaseaba, seguro de que, con un poco de suerte, esa habilidad sería suya. De repente, Marcus se desvió y se metió en una zona más apartada, con árboles y el cielo nocturno de luna creciente como testigos. Se detuvo en un claro y, sin girarse, invitó a Gong Ya a salir de su escondite. Nuestro protagonista se sorprendió de haber sido descubierto tan rápido, y más aún cuando Marcus dijo que, en ese lugar, nadie sabría lo que pasara. Con una sonrisa incómoda, Gong Ya salió de entre los árboles, intentando disimular su verdadera intención. Se disculpó por la descortesía y le dijo que solo quería pedirle un favor. Pero Marcus no era tonto. Lo miró con una expresión que a Gong Ya le heló la sangre y le preguntó con sarcasmo si acaso no lo había seguido a propósito para ser descubierto. Después, se burló de él por pedir un favor de forma aterradora a un viejo común. Gong Ya se dio cuenta de que lo había malinterpretado. El Santo de la Espada pensaba que Gong Ya lo había provocado a propósito para que lo notara. A Gong le extrañaba la actitud de Marcus. Él no estaba armado, pero el Santo de la Espada ya tenía la mano en su espada, listo para un ataque. La situación le resultaba conveniente si su plan era copiar las habilidades de Marcus después de morir, pero no entendía el porqué de tanta hostilidad. Marcus lo interrumpió, llamándolo un asesino de primera clase y un actor increíble. Gong, con cara de no entender nada, se preguntó cómo él, un rango F, podía ser confundido con algo así. Intentó explicarle al abuelo que estaba equivocado, que no entendía de qué hablaba y que de hecho estaba orgulloso de lo normal que se veía. Pero Marcus no quiso escucharlo.
Lo cayó de golpe y reveló una de sus habilidades. Podía ver cuántas personas había asesinado alguien. Sobre la cabeza de Gong Ya apareció una calavera roja con un número 1. En ese momento, Gong Ya entendió. Aunque él consideraba su único asesinato, el de Yu Suja en un bucle anterior, como justificado para evitar un futuro monstruo, sabía que para Marcus y para el mundo en general, seguía siendo un asesinato. Gong Ya intentó explicar que tuvo buenas razones, que podía jurarlo por lo que quisiera, pero Marcus lo cortó en seco con una sola frase: «Me das asco». Marcus siguió hablando con desprecio, su espada lista para el ataque. «Un demonio como vos, que mató a un montón de gente, ¿ahora me viene con excusas? Yo tampoco viví una vida de santo, pero al menos no anduve matando a diestra y siniestra sin sentido como vos». Gong Ya se quedó helado. «¿Matar a un montón de gente? ¿Pero si yo solo...?» Intentó explicarse, pero Marcus lo interrumpió, acusándolo de mentir sin vergüenza. El santo de la espada estaba seguro de lo que veía. Sobre la cabeza de Gong Ya, la calavera roja ahora marcaba un espeluznante número: 4091. En su mente, Gong Ya hizo la cuenta. Una muerte fue la de Yu Suja, y las otras 4090 eran las veces que él mismo había muerto para usar su habilidad de retorno. Era un malentendido gigante, pero ¿cómo se lo explicaba a un tipo que ya lo consideraba un asesino? Mientras Gong Ya intentaba procesar todo, Marcus, ajeno a su dilema, lo interrumpió con otra pregunta extraña. ¿Te mandó la bruja del dragón negro? Sin esperar respuesta, Marcus lo atacó con todo, prometiendo acabar con él. Gong Ya esquivó el primer golpe por pura suerte, lo que solo sirvió para que Marcus lo etiquetara como un asesino de primera categoría. Pero la superioridad de Marcus era abrumadora. Un segundo golpe lo tiró al suelo, dejándolo sin fuerzas y con el aliento cortado. Desde el suelo, Gong Ya escuchó a Marcus hablando solo otra vez, como discutiendo con alguien invisible. «Cállate», le dijo Marcus a la nada. Gong Ya, más lúcido, se dio cuenta de que no era locura. Si Marcus podía ver el número de muertes y hablaba así, ¿sería posible que su habilidad implicara una especie de telepatía o que compartiera información? La idea de que una red estaba transmitiendo su etiqueta de asesino de 4091 personas le golpeó con fuerza. Si esa información se volvía pública, se convertiría en el criminal más buscado de la Asociación de Cazadores, perseguido por todos y ejecutado en el primer piso de la torre. No podía permitir que eso pasara. Tenía que morir. Y tenía que ser ahora mismo, antes de que se cumplieran las 24 horas y el efecto de su habilidad de retorno se disipara, o antes de que el daño fuera irreversible. Marcus levantaba la espada para el golpe final, sin sospechar el plan de Gonja. «Viejo», dijo Gonja, buscando desesperadamente una forma de detenerlo o al menos ganar tiempo. «¿Cómo están tus nietos?». La pregunta de Gonja golpeó a Marcus como un rayo. El rostro del joven cazador reflejaba una sonrisa forzada y oscura. A Marcus se le desfiguró la cara de la ira. No le dio tiempo a Gonja de decir nada más. El santo de la espada lanzó un ataque tan rápido que lo mandó a volar por los aires. Mientras caía, con la luna al revés sobre él, Gonja ni siquiera sintió miedo, solo admiración. La elegancia y la brutalidad de Marcus eran impresionantes. «Quiero ser como vos», pensó, una última vez antes de que la oscuridad lo cubriera. Su muerte, como ya era costumbre, activó su habilidad «Quiero ser como vos». El sistema le informó que se estaban creando las cartas de habilidades, y Gonja, eufórico, buscó la carta dorada que representaría una habilidad de rango S. Estaba seguro de que Marcus, el santo de la espada, tendría al menos una. Después de todo, el emperador de la llama sí la tuvo. Pero algo no cuadraba. No había ninguna carta dorada, solo cartas plateadas y unas pocas de un color medio feo. La incredulidad se apoderó de él al comprender la verdad. Marcus Calenbury, la leyenda, el santo de la espada, no tenía ninguna habilidad de rango S. Su poder venía de la maestría en varias habilidades de menor rango. Gonja estaba en shock, arrodillado ante la revelación. La decepción lo inundó. ¿Cómo era posible? Descartó las cartas que no le interesaban, quedándose con las plateadas.
Calculó sus probabilidades, buscando la habilidad que realmente definía a Marcus, la que le había dado el poder para ver el conteo de asesinatos. No quería esa habilidad para sí mismo, era un problema. Lo que necesitaba era una ventaja, una habilidad que realmente valiera la pena. «Dame una trampa», rogó al sistema, estirando la mano, deseando la verdadera clave del éxito. Finalmente, el sistema confirmó la selección y la copia de la habilidad. El reloj del retornador se activó y Gong Ya sintió el familiar tirón hacia el pasado, de vuelta 24 horas antes. Despertó de golpe en su cama, con la respiración entrecortada. Abrió de inmediato la ventana de estado. Tenía que saber. ¿Había logrado copiar la habilidad principal del Santo de la Espada? En la lista de habilidades apareció una nueva, Trono de Espada, A+, pasiva. No era la habilidad de contar asesinatos, eso ya era un alivio. Pero pasiva, y ni siquiera una de artes marciales o de aura. A Gong Ya no le convencía del todo, aunque una más no era para quejarse. Mientras intentaba descifrar qué hacía la tal Trono de Espada solo por el nombre, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Para su sorpresa, en su propia cama, un tipo musculoso de cabello rojo que no había visto en su vida se estiraba con total descaro. El desconocido se quejó en voz alta, hablando con irritación de el abuelo y sus entrenamientos nocturnos. Gong Ya, que apenas salía de su asombro, lo confrontó. «¿Quién sos vos?». El musculoso se sorprendió al ver que lo oía y lo veía. «Qué raro, se supone que esto no pasa», dijo. Luego, con una mezcla de confusión y enojo, el espíritu se preguntó dónde estaba y por qué el lugar era tan pequeño, buscando a Marcus. Gong Ya confirmó que se refería al Santo de la Espada, pero el tipo rojo lo interrumpió, desestimándolo como un principiante y exigiendo saber dónde estaba el abuelo. Fue entonces que Gong Ya revisó de nuevo el estado de su nueva habilidad. La descripción de Trono de Espada era clara. Era el espíritu de un espadachín de otro mundo que había fallado en el piso 100 de su torre. No podía interactuar físicamente, pero sí aconsejar al portador de la habilidad. Y sí, había sido copiada de Marcus Callenbry. Con la pieza del rompecabezas encajada, Gong Ya le preguntó al espíritu si había sido el guardián de Marcus. El musculoso asintió con un «supongo». Con un nudo en la garganta, Gong Ya se disculpó, admitiendo que lo había clonado por accidente. El espíritu explotó. «¡Devolveme a mi abuelo ahora mismo!», gritó furioso, lamentándose por la falta de reembolsos en esta época. Gong Ya intentó explicar que no era algo que pudiera controlar, pero el espíritu no lo escuchaba. Lo acusó de haber secuestrado a su maestro, a Marcus, un discípulo estúpido que no lo había venerado lo suficiente. Desesperado y con el espíritu llorando colgado del techo, Gong Ya le pidió que por favor se calmara y viviera en paz. «¿Vivir si ya estoy muerto?», le respondió el espíritu. Sin más paciencia, Gong Ya soltó. «Bueno, entonces morid en paz». Esa fue la gota que rebalsó el vaso. El espíritu se puso histérico, gritando a los cuatro vientos que nunca lo habían ni respetado tanto, que lo estaban difamando y que no le bastaba con haber muerto una vez. Gong Ya, harto de su parloteo, le ordenó que se callara de una vez. No solo tenía que esconderse de Marcus, el Santo de la Espada, sino que ahora también le había tocado aguantar a este espíritu, al que internamente ya consideraba una habilidad molesta. El espíritu, ajeno al fastidio de Gong Ya, le preguntó por qué querría esconderse de Marcus, si el viejo era buena onda, siempre y cuando no le mencionaras a sus nietos. Gong Ya sabía eso, pero el espíritu siguió preguntándole sobre la habilidad de Marcus de contar asesinatos, a la que llamaba el ojo del detective o algo así. Gong Ya le tiró la posta. Esa habilidad era una porquería que solo servía para distinguir asesinos de no asesinos. Y lo más importante, el número de asesinatos que aparecía sobre su cabeza era de 4091. El espíritu quedó mudo. Luego explotó. ¿Cómo era posible que un aficionado como Gong Ya, que ni siquiera sabía usar el aura, tuviera tantas muertes encima? Gong Ya, con una seriedad que contrastaba con su situación, le explicó la verdad.
Solo había matado a una persona, un futuro tirano. Las otras 4090 veces se había matado a sí mismo. Con su habilidad, quiero ser como vos, podía copiar una habilidad aleatoria de quien lo matara. Así fue como consiguió el reloj del retornador del tirano que le permitía volver 24 horas al pasado cada vez que moría. En otras palabras, era prácticamente inmortal. Había regresado 11 años al pasado, antes de que su enemigo se hiciera invencible, todo para vengarse de una sola persona. El espíritu procesó la información. ¿11 años de suicidios solo por venganza? Después de un silencio cargado, el espíritu le preguntó su nombre. Kim Gong-ja, respondió. El espíritu, ahora más calmado, quiso saber por qué había decidido robarle una habilidad al abuelo. Gong-ja fue directo. Marcus era el número 1. La forma más rápida de hacerse fuerte era copiando las habilidades de los mejores. El espíritu asintió, entendiendo que Gong-ja estaba siendo honesto porque su propia habilidad, Trono de Espada, le había dicho que solo él podía sentir su presencia. De repente, el espíritu le ordenó a Gong-ja que se levantara. Varias copias musculadas del espíritu se materializaron alrededor de Gong-ja, como si lo estuvieran examinando. «Tenés suficiente perseverancia», le dijo el espíritu principal. «Y también mucha ambición. No está nada mal». La actitud del espíritu había cambiado. Ahora, con un tono más exigente, le pidió a Gong-ja que le mostrara cómo cazaba monstruos. Gong-ja miró a su alrededor, notando unos extraños monstruos rojos y gelatinosos. «¿Solo querés que mate un par de ellos?», preguntó. El espíritu confirmó. Sin dudar, Gong-ja empuñó su pequeña daga. Con un brillo repentino, se lanzó y cortó uno de los monstruos con un movimiento rápido y limpio. El monstruo se disolvió en un estallido de energía roja, mientras Gong-ja, sin inmutarse, limpiaba su daga. El espíritu lo observaba con atención. «Sí», afirmó, satisfecho. Gong-ja, con una mezcla de curiosidad y un ligero brillo en los ojos, se acercó. «¿Sabía qué?», preguntó, anticipando algo. El espíritu, con una mirada nostálgica y un tono más serio, le explicó que en su vida pasada, en otro mundo, lo conocían como el Emperador de la Espada. Contó cómo en ese mundo también había una torre, y él había escalado hasta el piso 99. «Quería verte cazar», continuó el espíritu, «porque a mi nivel puedo medir el talento a primera vista». Gong-ja esbozó una sonrisa un poco amarga. «Entonces perdiste tu tiempo. Yo no tengo ningún talento para pelear». Pero el espíritu no estuvo de acuerdo. «Mentira, tenés talento, de hecho, uno inmenso», exclamó. Gong-ja, sorprendido, dudó. El espíritu aclaró. «Claro, no tenés talento para las artes marciales. Tus movimientos son torpes, tu cuerpo no está entrenado, ni siquiera pareces cerca de sentir tu aura». Luego, la revelación. «Pero no le tenés miedo a la muerte. Normalmente, la gente instintivamente se protege cuando pelea, pero vos no tenés ese instinto. Probablemente desapareció mientras morías más de 4000 veces». Gong-ja, impactado, se preguntó si eso siquiera contaba como talento. El espíritu respondió sin dudar. «Claro que sí. El talento no es algo con lo que naces. Cualquiera puede ganarlo en cualquier momento de su vida. Y uno de los más difíciles de conseguir es trascender el miedo a la muerte. Es increíble». Nunca nadie le había dicho algo así. Ni siquiera él mismo lo había pensado. Al recordar sus miles de muertes para no ser tratado como un insecto por el emperador de la llama, se dio cuenta de la verdad. «Esa muerte se convirtió en mi talento», reflexionó, con una nueva determinación en su mirada. Con la conversación en un punto clave, Gong-ja decidió lanzar su propia pregunta. «Déjame preguntarte algo. Vos moriste a manos de Marcus, ¿verdad? ¿Qué pensabas en ese momento?» El espíritu se quedó en silencio, esperando. «Pensé que era hermoso», respondió Gong-ja, recordando la particularidad de su último momento y la copia de la habilidad. Ante esto, el espíritu no pudo evitar soltar una risotada. Su sonrisa se ensanchó mientras miraba a Gong-ja de arriba a abajo. «Interesante, muy interesante, bien». Luego, con una pizca de desafío le recordó. «Dijiste que tu habilidad es copiar y no robar, ¿no?
Entonces, Marcus todavía tiene otro yo como su espíritu guardián. Su mirada se posó en Gonja con una nueva expectativa. Quiero ver cuál de los dos se convierte en un mejor cazador. El espíritu, con una sonrisa de oreja a oreja y un gesto de confianza, le prometió a Gonja que lo ayudaría a superar a Marcus, no solo a igualarlo, sino a reinar por encima de él. Gonja, con la misma determinación en sus ojos, aceptó el desafío. Vamos a conquistar esta torre. Así, la primera lección de su nuevo y peculiar mentor llegó en forma de un grito a las 4 de la mañana. El espíritu no toleraba que Gonja siguiera en la cama, burlándose de él y comparándolo con un bicho si no se levantaba tan temprano. Incluso amenazó con cantar canciones de su pueblo para despertarlo, lo que, según él, podría decapitar al menos 30 cabezas con una sola estrofa. Al ver a Gonja aún cubriéndose las orejas y mostrando que eran las 4:01 a.m., el espíritu, medio en broma, admitió que lo había despertado por puro aburrimiento al no poder dormir, y le ordenó levantarse y ser agradecido por el entrenamiento matutino. Cuando Gonja pensó para sí mismo que quería matarlo, el espíritu se rió, recordándole que él ya estaba muerto y que, si tanto le molestaba, Gonja podría intentar morir él mismo, aunque sabía que no podía. A partir de ese momento, el espíritu decidió apodarlo Zombie Kim, para frustración del joven. Los días pasaron y el entrenamiento era implacable. Gonja corría por las calles mientras el espíritu flotaba a su lado, constantemente recordándole su falta de talento natural, más allá de su increíble perseverancia. Para el espíritu, Gonja estaba por debajo de lo básico para aprender, una especie de agujero negro sin fondo en cuanto a potencial, algo que a él mismo le daba celos. Mientras Gonja luchaba por respirar, han pasado 4 días desde que copió la habilidad Trono de Espada del Santo de la Espada, y en este tiempo, Gonja incluso se las arregló para asesinar a Yu Su-ha una vez más y evitar encontrarse con Marcus. El espíritu le explicó que su guía especial tenía un costo, una matrícula alta que debían pagar. Con una sonrisa pícara, propuso: «Hey zombie, vamos a ganar la lotería». Su plan los llevó a la Unión de Mercaderes, un lugar que bajo el mando de la condesa Sang-ryun, la cazadora rango 3, Monopolizaba la economía de la torre gracias a su habilidad para comerciar con el mundo exterior. Era el único sitio en todo Babilonia donde se vendían boletos de lotería. Gonja, ahora bien vestido, llegó a la Unión para reclamar sus ganancias. Con una sonrisa, le dijo al encargado con orejas de gato que había venido a cobrar su premio. El encargado, igual de sonriente, lo felicitó por ganar la Lotería de la Felicidad Sang-ryun. Pero justo cuando la victoria parecía asegurada, el encargado le hizo una pregunta crucial. ¿Revisaste bien la fecha? No podés canjear un boleto que compraste hace más de 2 años. El espíritu, que acompañaba a Gonja, aprovechó para soltar un comentario sobre la líder del gremio, sugiriendo que era una loca de los gatos y quizás una pervertida por hacer que todos usaran orejas de gato. El problema real era el boleto, había caducado. Pero el problema real era el boleto, había caducado. O al menos, ese boleto. Porque Gonja, sabiendo la importancia del capital inicial que el espíritu le había inculcado, había comprado otro la semana anterior, y este sí era el ganador. Así, el empleado de la Unión de Mercaderes, ataviado con sus obligatorias orejas de gato, recibió el boleto de Gonja, y sus ojos se abrieron como platos. Primer premio, con 53,000 de oro. La fortuna le sonreía. Gonja, con una sonrisa de satisfacción, apenas pudo disimular su orgullo, mientras el espíritu comentaba lo increíblemente fácil que parecía ser esto de ganar dinero. Mientras el empleado llamaba al gerente, el espíritu le preguntó a Gonja si no le preocupaba la seguridad, si no le daba miedo que lo robaran. Pero Gonja ya lo tenía todo pensado. Había aprendido del futuro emperador de la llama que estas cosas no se podían ocultar, y era mejor jugar con las cartas sobre la mesa. Además, si algo le pasaba a un ganador, el gremio de Sang-ryun, que manejaba la lotería, sería el más perjudicado. Su propia seguridad era el mejor seguro que podía tener. En ese momento, apareció Arthur Taylor, el gerente,
un señor mayor con un bigote impecable y, por supuesto, orejas de gato. Se presentó con el alias de Guardián Seguro, lo que hizo que Gong Ha dedujera rápidamente que era un ranker de los importantes. El gerente, complacido, los invitó a seguirlo a los pisos superiores para gestionar el premio. Gong Ha estaba impresionado por el trato, algo que un cazador de rango F como él nunca habría imaginado. El espíritu, sin embargo, se burló un poco, diciendo que se emocionaba demasiado fácil, y le dio una de sus sabias lecciones. No seas un blando. Pensá que todos en el mundo están ahí para que los pises. Gong Ha, al escuchar eso, no pudo evitar pensar si todos los emperadores tenían que ser unos psicópatas, y se prometió a sí mismo que nunca sería como ellos. El gerente, que lo notó pensativo, le preguntó si algo andaba mal, ofreciéndole ayuda si alguien lo había tratado mal. Gong Ha, conmovido por tanta amabilidad, apenas pudo responder que solo estaba distraído. Finalmente, llegaron a una sala VIP. Ahí, ante sus ojos, les esperaba una montaña reluciente de 53.000 monedas de oro. Gong Ha calculó que esa cantidad equivalía a más de $5 millones de su mundo. Podría vivir cómodamente por el resto de su vida si ese fuera su único objetivo. El gerente le preguntó qué quería hacer con el dinero, pero Gong Ha, con una firmeza que sorprendió al mismo espíritu, ya lo tenía claro. Su meta no era la riqueza, sino reinar sobre la torre como cazador. El oro era solo un pequeño, un insignificante paso en ese camino. Había experimentado un oro mucho más hermoso antes, un oro que no se medía en monedas. Así que decidió dejar la fortuna en la bóveda del gremio Sanriun. El gerente lo felicitó por su sabia decisión, advirtiéndole que, aunque quisieran llevarse todo consigo, siempre había mala gente. Gong Ha, sin inmutarse, redobló la apuesta. No solo dejaría el oro, sino que también usaría una parte para comprar un título de miembro honorario de segunda clase del gremio Sanriun. Cuando el gerente, Arthur Taylor, le preguntó si no pertenecía a ningún otro gremio, Gong Ha confirmó que estaba solo. El espíritu de la espada, que lo escuchaba atentamente, no pudo evitar sonreír. «Sos más vivo de lo que pensaba», le dijo a Gong Ha, explicándole que la razón principal por la que los cazadores se unían a un gremio no era la amistad, sino la protección. Gong Ha asintió, explicando que, aunque existían los guardias y la asociación de cazadores, la ciudad era demasiado peligrosa para depender solo de ellos. Puso de ejemplo al emperador de la llama, quien en el pasado había sido asesinado o casi por no pagar cuotas de protección a nadie, a pesar de haber ganado la lotería 2 veces. Él no cometería el mismo error. Después de asegurar su posición dentro del gremio, Gong Ha hizo 2 peticiones más. Primero, le pidió al gerente que le encontrara un buen lugar para vivir, a cambio de pagar el alquiler, claro. Y segundo, y quizá lo más importante, si algún medio de comunicación preguntaba por el ganador, que dijeran que fue un miembro honorario anónimo del gremio Sanriun. El gerente, visiblemente sorprendido por su meticulosidad, solo pudo responder que estaba muy preparado. El espíritu del trono de espada se rió a carcajadas. «Seguro pensó que eras un papanatas», se burló. Gong Ha, con una sonrisa pícara, le preguntó quién había sido el papanatas, a lo que el espíritu, riendo, le echó la culpa al estúpido emperador. Con un gesto de familiaridad, el espíritu le puso una mano en el hombro. «Parece que te las arreglas bastante bien solo. Yo que creí que te iba a tener que cambiar los pañales», comentó. Gong Ha, con una sonrisa en la cara, le respondió con un tono que denotaba su relación de amor-odio. «Te odiaría menos si te quedaras callado». Mientras Gong Ha miraba la fortuna, se decía a sí mismo que esto era solo el comienzo. Había vuelto 4000 días al pasado y ahora tenía el poder que no pudo disfrutar antes, cuando solo pensaba en la venganza. Pero para aprovecharlo al máximo, necesitaba un buen entrenamiento, como le recordó el espíritu, quien le preguntó cuál era el siguiente paso, ahora que tenían el oro. «Un maestro competente», respondió Gong Ha, a lo que el espíritu, sin perder el tiempo, se señaló a sí mismo con descaro. Gong Ha lo miró con cara de pocos amigos. El espíritu le explicó que la matrícula para sus lecciones no eran solo textos de habilidades marciales o pociones para mejorar el físico.
Dado el nivel actual de Gong-ja, los libros no le servirían de nada. Necesitaba, sí o sí, las mejores pociones. ¿Y qué tan buenas debían ser? Algo hecho por la mejor persona de un lugar llamado Castillo de la Alquimia, famoso por sus curanderos y alquimistas. Gong-ja, preocupado, preguntó si esas cosas no eran carísimas. El espíritu asintió. «Claro que sí. ¿Querés saber cuánto?» El espíritu le susurró el precio al oído y Gong-ja se quedó blanco, dándose cuenta de que con toda su fortuna apenas le alcanzaba para unas 4 o 5 botellas, incluso con una oferta por cantidad. El espíritu, sin darle mucha importancia, le dijo que culpara a su falta de talento y que lo siguiera sin chistar. Gong-ja intentó seguirle el paso, que de por sí ya era difícil, pero de repente el espíritu se detuvo en seco. «Escóndete», le ordenó. Gong-ja, sin entender, lo siguió mientras el espíritu le decía que se le había olvidado mencionar algo. No tuvieron que esperar mucho para ver de quién se trataba. Marcus Cullenbury, el santo de la espada, caminando tranquilo hacia una tienda. Era su local favorito de pociones. Gong-ja se metió rápidamente detrás de un tacho de basura, pensando en lo complicado que sería si Marcus lo descubría ahí. El espíritu, preocupado, se dio cuenta. Si el viejo estaba ahí, era para llevarse todas las pociones. «Gong-ja, rápido, seguime», gritó, empujándolo. Pero ya era tarde. Vieron a Marcus entrar tranquilamente al negocio, y el espíritu dejó escapar un grito de pura frustración. Ahí estaban, lamentándose por haber llegado tarde. El espíritu se quejaba de que era la mejor tienda de la zona, pero Gong-ja, en lugar de desanimarse, ya estaba en su celular. Se puso a buscar en internet, pasando por los rankings de los mejores cazadores. No encontraba lo que buscaba en los primeros puestos, ni en los 100, ni en los 300. El espíritu, exasperado, le preguntó si había perdido la suerte. Pero Gong-ja sonrió de lado. «Para nada, es todo lo contrario», le contestó. «No creo que tengamos que gastar tanta plata como decís. Seguramente podemos conseguir esas pociones baratas». El espíritu lo miró, y Gong-ja, con una sonrisa confiada, le dijo que conocía a un alquimista bastante bueno. Mientras se lo decía, la escena cambiaba a unas calles más alejadas, con edificios viejos y un ambiente más precario, dejándole claro al espíritu que se estaban adentrando en los barrios bajos. Cuando se adentraron en los barrios bajos, el espíritu del trono de espada, visiblemente escéptico, preguntó si Gong-ja esperaba encontrar un alquimista decente en un lugar tan venido a menos. Gong-ja, con total seguridad, le aclaró que no era solo decente, sino un genio que aparece una vez cada generación. El espíritu, por supuesto, se burló de la idea, sin creer que un verdadero genio viviría en un lugar así. Mientras tanto, Gong-ja notó a un par de tipos con pinta de maleantes observándolos, pero rápidamente perdieron el interés, creyendo que Gong-ja estaba loco por hablar solo, sin saber que tenía una fortuna encima. Mientras seguían su camino, el espíritu volvió a preguntar por tercera vez si Gong-ja sabía dónde ir, lo que solo sirvió para confirmar que estaban cerca. En ese momento se toparon con una escena dramática. Una joven alquimista de pelo verde estaba siendo acosada por unos cobradores que le exigían medio año de pagos aplazados. La mujer, desesperada, intentaba proteger sus equipos, explicando que no podía vivir sin ellos y que tenía pociones sin terminar. Pero los hombres no escucharon razones, la empujaron y se llevaron sus bienes en un carro, dejándola en el suelo y entre las burlas de la gente que pasaba. La gente murmuraba que sus pociones eran carísimas y que los jóvenes de hoy no sabían de negocios, mientras ella les gritaba que sus precios eran justos y que apenas obtenía ganancias. Incluso intentó venderles una poción de fuerza especial para convencerlos, pero la ignoraron por delirante y se fueron. El espíritu, indignado, le preguntó a Gong-ja si esa perdedora era el genio que le había prometido. Gong-ja, con una sonrisa enigmática, le respondió, ¿y si lo fuera? El espíritu no podía creer lo que oía. Pero Gong, viendo a la joven alquimista sentada en el suelo, se acercó a ella y, con una voz amable, le preguntó si su tienda seguía abierta. La chica, sorprendida, respondió afirmativamente. Para Gong-ja, estaba claro que la persona frente a él no era ninguna loca ni una perdedora.
Por el contrario, sabía que ella sería la maestra alquimista, una ranker que en el futuro se convertiría en la líder del castillo de la alquimia. Con esa visión clara, Gonja le hizo una propuesta. La alquimista, emocionada, le preguntó qué tan cara era la poción que quería, a lo que Gonja respondió con una suma que la dejó helada: 20.000 de oro. La chica apenas pudo procesar el número, mientras Gonja, con una sonrisa de lobo, reflexionaba: ¿qué pasaría si pudiera conectar con uno de los rankers más altos antes de que siquiera suban de rango? Era como tener una gallina de los huevos de oro de 24 quilates. Con esa seguridad, le volvió a preguntar a la joven si iba a tomar su pedido. «Me voy a convertir en tu cliente número 1», sentenció. La joven, un poco avergonzada, los invitó a pasar a su taller, un lugar que ella misma describió como algo venido a menos. Y no se equivocaba. El espíritu del trono de espada quedó boquiabierto al ver el desorden y la suciedad del sitio, preguntándole a Gonja si de verdad quería que esa chica le hiciera las pociones. Pero para Gonja, el estado del taller solo era una confirmación de la difícil situación de la futura maestra. Ella, todavía asimilando la oferta de 20.000 de oro, le preguntó a Gonja si estaba hablando en serio. Él, con su característico pragmatismo, se ofreció a pagarle por adelantado. La alquimista, después de un leve amago de decencia, no pudo ocultar su necesidad y rápidamente aceptó el pago. Gonja le dio permiso para sacar lo que necesitara de su caja fuerte, pero le aclaró que sus fondos tampoco eran ilimitados y que intentara ceñirse a los 20.000 de oro. Antes de empezar, ella le advirtió que no prepararía ningún tipo de droga ilegal. Gonja, sonriendo, le aseguró que no había nada de qué preocuparse, que no se trataba de eso. Era esa tenacidad, esa ética inquebrantable, a pesar de la miseria, lo que lo convencía aún más de que su inversión estaba bien hecha. El espíritu, aún escéptico sobre el talento de la chica, empezó a dictarle una receta compleja para una poción que aumentaría la velocidad de reacción. Mencionó ingredientes exóticos como el hígado de un cerdo conejo, los ojos de un gato globo, la piel de un gusano del desierto gigante y la cola de un lagarto de tierra. Un total de 23 componentes. Para sorpresa del espíritu, la joven no solo captó la lista entera sin dudar, sino que también entendió la técnica de alto nivel de mezclar todos los ingredientes de una vez en vez de refinarlos por separado. Con una chispa en los ojos, la alquimista confirmó su entendimiento, demostrando que su intuición y habilidad superaban con creces las expectativas de su improvisado mentor. El espíritu explicó algunos de los intrincados detalles y los posibles efectos secundarios, mientras Gonja, impaciente, preguntó cuánto tardaría la poción. Ella respondió que, con los fondos para reponer su equipo, podría tener la lista en 4 días. Mientras se alejaban del barrio, Gonja no pudo evitar pensar en las largas filas que, en el futuro, se formarían frente a su tienda, con personas esperando por años para conseguir una poción suya. 4 días, en comparación, no eran nada. El espíritu, sin embargo, seguía refunfuñando, convencido de que habían tirado el dinero a la basura. Gonja lo escuchó con una sonrisa, sabiendo que la receta que le había dado el espíritu, la que él mismo había conjurado tras probar incontables venenos, era el desafío perfecto para la futura maestra alquimista. Gonja estaba convencido de su elección, aunque el espíritu seguía desconfiando, murmurando que la joven alquimista iba a agarrar la plata y desaparecer. Y 4 días después, la alquimista llegó, cargando varias cajas. Se disculpó por la demora, explicando que la receta era compleja y la había tomado más tiempo de lo esperado experimentar con las combinaciones. Gonja le restó importancia, ya que incluso con la pequeña tardanza seguía siendo un éxito rotundo. La joven entregó 3 cajas con 30 pociones cada una, suficiente para 30 días de entrenamiento intenso. Esto era 15 veces más económico que lo que les había sugerido el espíritu. Para Gonja, así era como se tenía que usar la plata. Mientras el espíritu seguía quejándose en voz alta de la ineficiencia de la alquimista, ella, un poco incómoda, preguntó por qué Gonja había confiado un encargo tan importante y costoso a una farmacéutica desconocida como ella.
Reconoció que se sentía segura de sus habilidades y que la receta era de un nivel tan alto que solo un par de personas en toda Babilonia podrían hacerla, pero a menudo la trataban como una loca. Gonja la miró con una expresión seria y la respuesta fue simple y profunda. La alquimista frente a él era un genio único en su generación. Él no solo veía a la joven endeudada, sino a la futura líder del castillo de la alquimia. Recordó la imagen de ella en el futuro, corriendo a salvar la ciudad en llamas más rápido que nadie, una mujer habilidosa, amable y con un juicio certero, que incluso sería capaz de ver a través de las manipulaciones del futuro emperador de la llama. Alguien que no se dejaría engañar por los psicópatas que dominaban la torre. Con una mirada que transmitía toda su convicción, Gonja le explicó su verdadera motivación. Le dijo que la había ayudado porque la percibía como una persona amable. No sería una pena no acercarse a alguien como ella. Él creía que buenos cazadores como ellos necesitaban triunfar para poder ayudarse mutuamente en el futuro. Ya estaba cansado de ver que solo los psicópatas se salían con la suya. Por eso, deseaba lo mejor para ambos. La joven alquimista se quedó un momento en silencio, procesando sus palabras. Gonja le aseguró que todo lo que le decía era absolutamente sincero. Ella, conmovida, asintió y le dio la mano, diciendo que era verdad, que necesitaban tener éxito primero para cambiar el mundo. Luego, con una sonrisa más brillante, le dijo que la llamara cuando quisiera encargar más pociones, que siempre priorizaría sus pedidos. Gonja, sonriendo, le devolvió el saludo mientras ella se iba. Apenas la alquimista se alejó, el espíritu se abalanzó sobre Gonja, burlándose de su discurso. ¿Buenos cazadores como nosotros? Gonja, un poco avergonzado por la teatralidad de su propio momento, le interrumpió. Sí, sé que dije algo vergonzoso. Mejor vamos a entrenar. Sin más dilación, se teletransportaron a las zonas de caza del piso 3. El lugar estaba lleno de orcos y goblins, y Gonja se dio cuenta de que estos monstruos eran un hueso duro de roer. El espíritu le indicó: primero, tomate la poción. Gonja sacó el frasco, lo abrió y se bebió su contenido de un trago. Gonja, intrigado, probó la poción que le había dado el alquimista. Le pareció de sabor normal, un poco a limón y miel, nada del otro mundo. Pero de repente, una corriente de energía le recorrió el cuerpo. Se retorció de dolor, sintiendo que su cabeza iba a estallar mientras un brillo rojo vibraba en su pecho. El espíritu, con una sonrisa burlona, lo observaba. ¿Cómo se siente? ¿Podés contar cada pelo de tu cabeza? ¿Sentir el sudor gotear como nunca?, le preguntó, y le explicó que esa era la poción. No era un energizante cualquiera, sino una que aumentaba la percepción de la realidad. Gonja, confundido y adolorido, seguía sin entender del todo. Entonces, el espíritu le preguntó por lo que sentía retorcerse en su corazón. Un brillo rojo pulsaba ahí. Eso es el aura, le reveló. Existe en cada cazador de la torre, pero casi nadie la percibe. La clave es aprender a controlarla. El espíritu le dijo que lo normal sería meditar para sentir ese flujo, pero que eso sería demasiado lento para alguien sin talento como él. La única forma de progresar era con el trabajo duro, y para eso, un método práctico. De la nada, un orco gigante apareció detrás de Gonja. El espíritu, sin inmutarse, le gritó: «Corre, Kimzombie, y libera tu aura si no querés terminar muy mal». Gonja, furioso por la situación y la burla, le gritó al espíritu. Este solo se rió, diciéndole que no lo entendía, porque era un perdedor que ni siquiera podía usar aura, y que si le dolía tanto, siempre podía morirse, lo que sumaría otra muerte a su contador y seguro ablandaría al abuelo Marcus. El orco lanzó un ataque. Gracias a la poción, Gonja pudo verlo todo, cada movimiento del monstruo, como si ocurriera en cámara lenta. Pero su cuerpo, aturdido, se negaba a responder. El espíritu lo apuraba. «¿Podés esquivarlo? Los orcos tienen patrones simples. Juntá aura en tus piernas». Gonja lo intentó con todas sus fuerzas. Quería moverse, pero sus piernas no reaccionaban. Justo cuando parecía que el golpe sería inevitable, su corazón latió con una fuerza descomunal.
Un estallido de aura surgió, recorriendo su pierna. Lo había logrado. El orco falló el golpe por centímetros, dejando a Gonja respirando con dificultad, pero con una euforia inesperada. Había logrado usar el aura, aunque fuera por un instante. Sin embargo, el espíritu, que observaba con su típica mirada de exigencia, le aclaró que eso era apenas el comienzo. Le explicó que el cuerpo de Gonja era, para el aura, como un pequeño sendero en la montaña. Para usarla de verdad, para que fluyera sin problemas, necesitaba transformar ese caminito en una verdadera autopista. Mientras el orco seguía con sus golpes implacables, Gonja intentaba una y otra vez que el aura respondiera. Era frustrante, sentía que su cuerpo era ese sendero cubierto de maleza, que se negaba a dejar pasar el poder. Pero en medio de cada esquive, una pregunta lo motivaba. Si lograba convertir eso en una autopista, ¿qué sería capaz de hacer? El espíritu, sin darle un respiro, le recordó que incluso un maestro como Marcus, con su habilidad Trono de Espada, todavía estaba en un nivel básico comparado con la verdadera maestría del aura. Ni hablar vos, zombie, le lanzó, con su burla habitual. A pesar del dolor y las palabras duras, Gonja no se rendía. Empezó a usar el aura de forma más inteligente, no solo para esquivar, sino para moverse y defenderse con una fluidez que antes no tenía. El espíritu lo notó, y por primera vez hubo un atisbo de algo parecido al reconocimiento. «Eso es bastante creativo», le dijo. Pero esquivar no era suficiente. Con el orco todavía de pie, Gonja agarró su espada. El espíritu le gritó que no bajara la guardia, que la piel de los orcos era gruesa. Le dio una orden clara: enfoca toda el aura en la punta de tu espada. Con un grito que le desgarró la garganta, Gonja sintió cómo su cuerpo se retorcía por el esfuerzo. El dolor era inmenso, pero concentró cada gota de energía en la hoja. Un brillo rojo intenso envolvió su arma, y con un último y desesperado empuje, atravesó al orco de lleno. Exhausto, con el cuerpo temblándole por el agotamiento, Gonja cayó al suelo. El espíritu lo miró sin emociones y le preguntó secamente: «¿Te duele?» «¿Te duele?», le preguntó el espíritu, sin una pizca de empatía. Y sí, a Gonja le dolía, y mucho. Tirado sobre el orco que acababa de vencer, sentía que se le salía el alma. El espíritu lo regañaba, diciendo que había arruinado su cuerpo solo por un orco, por usar el aura a lo loco sin haber limpiado ni un túnel como la gente. Dolido y con la cabeza explotando, Gonja solo pudo soltarle un «hijo de puta» entre dientes. Pero de repente el espíritu sonrió. Le dijo que, a pesar de todo, la forma en que había concentrado el aura al final, como un resorte, eso sí había estado bien. «Te felicito por eso», le dijo. «Un cazador siempre tiene que usar la cabeza en la pelea». Gonja no entendía si era un cumplido o una burla, porque seguía retorciéndose de dolor. El espíritu, viéndolo así, le preguntó si de verdad creía que se iba a morir, y le recordó que, si no fuera por su habilidad de retornador, nunca le exigiría un entrenamiento así. El viejo Marcus, después de tomar esta poción, solo medita, no usa su cuerpo a lo salvaje como vos, le explicó. Gonja lo miró, pensando para sí lo insoportable que era ese fantasma. Pero el espíritu seguía con su lógica. Vos simplemente volvés y morís, ¿qué tan bueno es eso? No importa lo duro que sea el entrenamiento, tu cuerpo vuelve a la normalidad. ¡Maldición! ¡Qué envidia! Luego, el espíritu se puso serio otra vez. «Che, zombie», lo llamó. «Como tu contador de muertes aumenta si te suicidas, vamos a usar un método que no lo haga». Le reconoció que había captado rápido lo del aura y estimó que, a este paso, morir unas 100 veces sería suficiente. «Un viaje de 100 muertes empieza con una muerte», proclamó, y acto seguido lanzó a Gonja de nuevo contra un orco, gritando: «¡Primera muerte, vamos!». Gonja, sin poder reaccionar, fue golpeado y murió. De repente, apareció en un espacio vacío y oscuro, sintiendo un dolor terrible en la cabeza. Una pantalla del sistema le confirmó: «Has muerto». Junto a él apareció el espíritu, que miró el lugar con curiosidad. Gonja se explicó a sí mismo: «Este es el lugar donde me quedo un rato después de morir.
Temporalmente, lo llamo el inframundo. Le pareció algo increíble. Después de un tiempo, supo que volvería 24 horas al pasado, pero esta vez algo era diferente. La pantalla del sistema volvió a aparecer, anunciando que la condición de su habilidad se había cumplido con su muerte. ¿Una habilidad?, se preguntó Gonja. Y sí, una habilidad había sido copiada, la habilidad de un orco. Tanto Gonja como el espíritu se quedaron boquiabiertos. ¿Los monstruos también tienen habilidades?, gritaron casi al unísono. «¡Pero qué carajo! Esta es una habilidad que parece un supertruco», exclamó el espíritu, totalmente alucinado. El sistema le pedía que seleccionara una carta de habilidad. El espíritu, agarrándose la cabeza, explotó en una rabieta. ¿Quién carajos está supervisando esta torre? ¿Por qué en el mundo le diste esta habilidad divina a un perdedor como este y no a un gran cazador como yo? Esto va a destruir el meta de los cazadores. Mientras el espíritu hacía su berrinche, Gonja observó las 2 cartas de habilidad flotando frente a él. «Una habilidad de un monstruo», murmuró. Se encogió de hombros y dijo: «Voy a elegir cualquiera, no importa». El espíritu, indignado, le preguntó si de verdad iba a hacer eso. «¿Por qué no? No es como si importara cuál elija», contestó Gonja con total despreocupación. «¿No deberías elegir la mejor opción mientras tenés la oportunidad?», insistió el espíritu. «Pero no tengo forma de saber cuál carta es mejor. Ambas tienen color a mierda. Esto es solo un juego de suerte», respondió Gonja sin inmutarse. El espíritu, exasperado, no entendía la indiferencia de Gonja. «¿Cómo que no sabes cuál es mejor? ¿En serio no me entendés?», le reclamó. Gonja, con la mano en la cabeza, explicó que las cartas siempre se le mostraban del lado de atrás, con los colores iguales, así que no había manera de distinguir una de otra. Fue entonces cuando al espíritu se le encendió la lamparita. «Pero yo sí puedo verlas, las veo de frente», dijo, dándose cuenta de su ventaja. Gonja rápidamente captó la idea y, emocionado, preguntó: «¿Entonces vos podés leer el contenido de estas cartas?». El espíritu, orgulloso de su vista de águila, confirmó que sí. Gonja no pudo contener la euforia. ¡Eureka!, gritó, haciendo que el espíritu, que flotaba cerca, se sobresaltara. «¿Estás loco? ¿Por qué gritaste de repente?», le increpó. Pero Gonja, con una sonrisa de oreja a oreja, lo ignoró. «No importa, solo decime cuáles habilidades son», exigió. Con un suspiro, el espíritu aceptó. «Está bien, te lo leo una sola vez, así que escucha bien», dijo, con la mano en la barbilla. La primera carta, Bendición de la Reproducción, rank F, era tan ridícula como prometía. Se trataba de una habilidad que permitía a los orcos reproducirse con facilidad, incluso después de morir, como si la naturaleza siempre encontrara un camino para que siguieran siendo 7 más. Gonja parpadeó. Luego vino la segunda carta, Chuik Chuik, también de rank F. Esta habilidad te obligaba a terminar tus frases con Chuik Chuik y te sumergía en una especie de trance de diversión orca. El espíritu intentó venderle la idea de que era una forma de obtener la fuerza de un orco, pero Gonja fue contundente. «Estás hablando basura, ambas son basura, pero si tengo que elegir sería Chuik Chuik». El espíritu se indignó. «¡Ey! Creo que tenés tus pensamientos y el habla mezclados», le dijo, mientras Gonja, ajeno a su frustración, ya estaba decidiendo. «Como sea, creo que tengo razón. Chuik Chuik es mejor que Bendición de la Reproducción». El espíritu, en pánico, intentó detenerlo. «No, no, no, Gonja, espera, pará, pensalo un poco más». Pero era tarde. Con una sonrisa confiada, Gonja hizo su selección. El sistema confirmó: «Selección completada, copiando habilidad». Un «sí» eufórico de Gonja se mezcló con un angustiado «no» del espíritu. Al instante, Gonja se despertó en una cama de lujo. Un cartel holográfico flotaba sobre él. «Actualmente, sos un cazador de rango F y no hay penalidad por el uso de la habilidad». Se sentía renovado. «¡Genial!», exclamó. «Ah, qué bien. Sangryun es lo mejor. Estar en un lugar así de lindo realmente me refresca la mente y el cuerpo». El espíritu apareció a su lado, con la cara descompuesta.
¡Maldita sea! Pensé que caería en la trampa, se quejó, refiriéndose a su intento de que Gongja eligiera la otra habilidad. Gongja, ya levantado y listo para salir, lo ignoró. ¿Quién elegiría bendición de la reproducción? Deja de hacer berrinches y vámonos de cacería, le dijo, abriendo su ventana de estado. Sus habilidades se actualizaron. Además de Quiero ser como vos, S+, el reloj del retornador, EX, y trono de espada, A+, ahora tenía Chuik Chuik, F, activa. Gongja asintió. Listo, no veo ningún problema. El espíritu, aún molesto, intentó una nueva estrategia. Mira, Gongja, lo pensé mucho. ¿Y si entrenás sentado, en posición de loto? Morir duele, sugirió, buscando una forma más tranquila de entrenar. Pero Gongja ya estaba teletransportándose. Moviéndose a los campos de caza del piso 3, anunció el sistema. El espíritu, desesperado, le gritó, ¿no me escuchas? Gongja, ahora en un frondoso campo de batalla, tomó un trago de una botella. Delicioso, dijo, mientras miraba a un orco cercano. Che, señor emperador de la espada, ¿sabías que...? Empezó. El espíritu, confundido, le preguntó si quería entrar en posición de loto. Gongja, sin inmutarse, invocó su espada, que brillaba con aura. «Me llamas Zombie Kim cuando estás en ventaja, y Gongja cuando no», le reprochó, mientras se preparaba para atacar al orco. «Solo te lo digo para que corrijas ese hábito». Y se lanzó al combate. Gongja se lanzó al combate. El orco, todavía tratando de entender lo que pasaba, apenas pudo reaccionar. Gongja activó su habilidad Chuik Chuik, que hacía que los movimientos del monstruo parecieran lentos y lo apuñaló con una velocidad impresionante. El orco cayó, vomitando un líquido verdoso. «Uf», suspiró Gongja sacudiendo su espada. El espíritu del trono de espada, visiblemente enojado, empezó a gritarle, «¡Tramposo! ¿Estás feliz de engañar a un orco inocente así? ¿No pensás en cómo se siente el orco?» Gongja, con una sonrisa de oreja a oreja, solo le respondió con un «chuik». El espíritu seguía quejándose de que la torre le había dado una habilidad tan injusta a un inútil como él. Pero Gongja lo interrumpió. «No te estreses y seguime. Tenemos que limpiar el piso 4». Y así pasó una semana de este peculiar entrenamiento. Una semana después, Gongja se encontró cara a cara con el monstruo jefe del piso 5, el Rey Goblin. Este no era un orco cualquiera. El Rey Goblin, un ser imponente con una corona de huesos, parecía observarlo con una mezcla de desprecio y curiosidad. Gongja no perdió el tiempo. Activó una nueva habilidad, Alta Sociedad Goblin, que lo hizo exclamar «Goruk» con una energía extraña. Se lanzó al ataque. El Rey Goblin, sorprendido, se preguntó cómo alguien más que él podía hablar el lenguaje del rey. Pero no tuvo tiempo de pensar mucho. Gongja lo golpeó con fuerza, derrotándolo. «Fuiste el enemigo más fuerte que enfrenté en toda la semana», dijo Gongja con una pose dramática. «Adiós, mi honorable oponente». Pero el espíritu, otra vez exasperado, no se lo bancó. «¡Qué tonterías! ¿Por qué te pones tan sentimental por derrotar a un solo monstruo? Apenas lo venciste después de gastar 6 monedas». «¿No puedo ponerme un poco sentimental?», le retrucó Gongja, que explicaba que cada moneda era una vida. El espíritu insistía en que no había sido una pelea honorable. Para justificar la honorabilidad de su combate, Gongja mostró los detalles de su nueva habilidad, Alta Sociedad Goblin, rango F. Explicaba que el Rey Goblin se había preocupado por la falta de sofisticación de su cultura y que la habilidad le permitía hablar el lenguaje del rey, lo que causaría conflictos internos entre las tribus goblins. «Es medio increíble que hasta los goblins se preocupen por estas cosas tan inútiles», observó Gongja. El espíritu, con los brazos cruzados, remató. «Por eso son goblins, los humanos no son diferentes». Gongja, sorprendido, preguntó, «¿Perdón?». El espíritu, como si nada, respondió, «Solo estoy hablando solo». En ese momento, una notificación del sistema apareció frente a Gongja. «Tu existencia se define mejor». Ambos se quedaron mirando la pantalla, confundidos por el mensaje. La confusión duró poco, porque la notificación rápidamente dio paso a otras. Gongja estaba subiendo de nivel.
Su rango de cazador mejoró a E y para su sorpresa, sus ranuras de habilidad se expandieron. Un momento de celebración, aunque el espíritu se burló, explicando que esos efectos visuales no eran para que Gonja se viera más cool, sino una pista importante. El espíritu reveló que esos destellos, chispas o gotas de sangre predecían la forma del aura que cada cazador desarrollaría. Por ejemplo, el emperador de la llama, aquel que Gonja había matado en el futuro, seguramente tenía un aura de fuego. Esta aura, explicó, solía tomar la forma de algo relacionado con un evento traumático o un momento que define la vida de la persona, como una especie de subconsciente manifestado. Según su juicio, la de Gonja sería de fuego o de sangre, dada su naturaleza. Curioso, Gonja preguntó por el santo de la espada. El espíritu le contó que su aura era de luz de luna. De chico, el santo se perdió en las montañas y mientras luchaba por no morir, al llegar a la cima, vio la luna en un cielo despejado. Ese momento le enseñó que una vida que solo recibe, como la luna que recibe la luz del sol, también puede ser hermosa. Una historia que Gonja consideró, con razón, no muy normal. Con el piso 5 ya limpio, el espíritu dio por terminado el entrenamiento y propuso seguir al piso 6. Pero Gonja, con su ambición habitual, tenía una idea diferente y mucho más osada. ¿Por qué no ir directo al jefe del piso 10? El espíritu no lo podía creer. ¿Cómo iba a proponer algo tan descabellado, un novato como él? Le recordó que muchos grandes cazadores habían perdido años intentando superar ese piso. Gonja, sin inmutarse, le hizo una apuesta. Si no lograba limpiar el piso 10 en solo 2 intentos, 2 muertes, gracias a su habilidad, el espíritu podría llamarlo maestro por el resto de su vida. El espíritu, aunque impresionado por la audacia de Gonja y su peculiar habilidad, lo tomó por un loco, señalando que le había tomado 6 vidas vencer al Rey Goblin. Aún así, aceptó la apuesta, pero con una condición. Gonja debía ser completamente honesto sobre las habilidades del jefe del piso 10. Gonja, a su vez, puso su propia condición. Si ganaba, el espíritu tendría que llamarlo Gonja Nim, con todo el respeto posible. El espíritu, exasperado, trató de desanimarlo, pero sabía que Gonja, con su habilidad única de regresar de la muerte, tenía una ventaja injusta. Así que entre insultos y risas maniáticas, ambos sellaron el trato. Mientras se retorcían de la risa, otros cazadores que pasaban los veían a Gonja solo, murmurando que se había vuelto loco. Un guardia de la torre se acercó, advirtiéndole que ir solo contra el jefe era un suicidio y que incluso el gremio del Dragón Negro había fallado con 34 de sus élite. Pero Gonja, con una sonrisa, simplemente le recordó que las reglas de la asociación permitían a cualquier cazador intentar el desafío. A él poco le importaban las probabilidades. Pero el guardia no lo veía así. Insistía en registrar a cada cazador que entraba porque sus superiores revisarían esos documentos y no quería ser el desalmado que dejara ir a alguien a una muerte segura. El espíritu, exasperado, le dijo a Gonja que se dejara de juegos políticos y simplemente lo golpeara para entrar, pero Gonja tenía un plan distinto. Con una sonrisa de lo más sincera, King Gonja se volteó hacia el guardia y de repente se lanzó a un monólogo digno de una telenovela. Le contó una historia desgarradora. Su pareja había muerto hace un año. Él mismo tenía una enfermedad terminal con solo 6 meses de vida, y su último deseo era morir peleando contra monstruos en la torre en lugar de en la cama de un hospital. El guardia, un hombre de buen corazón, se conmovió hasta las lágrimas. Para rematar, le entregó una bolsa de dinero, supuestamente ahorros para su tratamiento, y le hizo una última petición: que no registrara su entrada, que era su voluntad final como cazador. Aceptó el dinero, le dijo que no había visto nada y lo dejó pasar. El espíritu, presenciando la escena, no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Son tontos los dos? ¿Están filmando una película? A Gonja poco le importaban las críticas. Mientras cruzaba el umbral, ¿qué más da el cómo si al final llegamos al piso 10? Y así fue.
Ambos aparecieron frente a una mansión imponente y sombría, un lugar que, según el sistema, debía haber sido despejado por Yosuja. Al abrir las grandes puertas, la oscuridad del interior se reveló, iluminada solo por un rayo de luz que entraba. Lo que vieron adentro les heló la sangre. Un ejército de muñecas infantiles, con ojos rojos brillantes, las esperaba en una gran escalera, riéndose con un tijiji escalofriante. Las muñecas, con voces infantiles, invitaron a Gong-ya a jugar. ¿Querés jugar con nosotras?, dijeron. ¿Qué vamos a jugar? ¿La mancha? ¿Las escondidas? El espíritu estaba claramente confundido, pero Gong-ya, impasible, leyó la notificación del sistema. Entraste a una zona de jefe. El desafiante es una persona, cazador Kim Gong-ya. Con una mirada llena de determinación, Kim Gong-ya aceptó el reto. «Dale, voy a jugar», dijo, y la última notificación apareció. «Que la fortuna te acompañe». ¡Qué final! Si a Gong-ya no le importa el cómo con tal de llegar al piso 10, a ustedes no les importa el cómo y lleguen a ese botón de suscribirse. Y así como Gong-ya armó un cuento de telenovela para pasar, ustedes armen el suyo en los comentarios con el próximo manhwa que quieren ver. ¡Nos vemos, cazadores!